Yo maté a mi padre esa noche de otoño en Madrid. No con un cuchillo ni con veneno, sino con palabras que se clavaron como dagas en su orgullo decrépito. Lo vi derrumbarse, sus ojos vidriosos suplicando un perdón que nunca le concedí. Mientras sus amigos, esos buitres de corbata y sonrisas falsas, observaban en silencio. Igual que aquella vez cuando yo tenía 17 años y él me destrozó el alma frente a ellos. Pero esta vez, el poder era mío, yo era su jefa. La directora ejecutiva de la empresa que él había construido con sudor y mentiras. Y en ese salón de cristal del ático de la Gran Vía, le arranqué el último hilo de dignidad que le quedaba. No fue venganza ciega, fue justicia. Fría y calculada. Nacida de una herida que nunca cicatrizó. Todo empezó 15 años atrás, en el barrio de Chamberí, donde el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina se mezclaba con el humo de los cigarros que mi padre fumaba en el balcón mientras planeaba su ascenso en el mundo de las finanzas. Se llamaba Javier Ruiz, un hombre de 50 años entonces, con el cabello negro peinado hacia atrás y una risa que podía conquistar salas de juntas o destrozar a un hijo. Yo, Elena Ruiz, era su única hija, la que él había moldeado a golpes de expectativas imposibles. Serás mejor que yo, Elena, o no serás nada. Me repetía mientras me obligaba a estudiar hasta el amanecer, a rechazar fiestas y novios, a convertirme en la máquina perfecta que él nunca pudo ser. Aquella cena en casa era para celebrar su promoción a gerente en Banco Hispánico. Invitó a sus amigos del club de golf, Antonio, el abogado con bigote canoso, Miguel, el empresario de vinos que siempre olía a roble, y Luis, el contable que reía como un hyena ante cualquier chiste cruel. Mi madre, Carmen, revoloteaba en la cocina preparando paella, su rostro marcado por las arrugas de una vida de silencios sumisos. Yo acababa de fallar un examen de matemáticas avanzadas en el instituto. Un tropiezo que para Javier era un pecado capital. Eres una idiota, Elena. ¿Cómo esperas entrar en la universidad si ni siquiera puedes sumar fracciones? Me había gritado esa tarde, su voz retumbando en las paredes de nuestro piso de 3 habitaciones. Cuando llegó la hora de la cena, me obligó a sentarme a la mesa con ellos. Muéstrales lo que has hecho, hija. Enséñales tu futuro brillante, dijo con sorna, pasándome el examen con la nota roja garabateada en la esquina. Sus amigos rieron, Antonio palmeando la mesa, vaya, Javier, parece que la manzana no cayó lejos del árbol. O mejor dicho, rodó cuesta abajo. Miguel levantó su copa a la próxima generación, que aprenda de los errores del padre. Yo sentí el calor subiendo por mi cuello, las lágrimas picando en los ojos, pero no lloré. No delante de ellos. En cambio, apreté el bolígrafo hasta que mis nudillos blanquearon, y murmuré, no es un error, es solo un mal día. Mi padre explotó, un mal día. Esto es fracaso, Elena. Si no puedes con esto, ¿cómo vas a manejar el mundo real? Eres una decepción, una carga que arrastro desde que naciste. El silencio cayó como una losa. Mi madre dejó caer un plato en la cocina, el estruendo rompiendo el aire. Sus amigos desviaron la mirada, pero no intervinieron. Para ellos, era solo educación dura, el rito de paso de un padre ambicioso. Esa noche, me encerré en mi habitación, el eco de sus risas perforando la puerta. Juré que algún día él pagaría, que yo me levantaría de las cenizas de esa humillación y lo arrastraría conmigo al abismo. No sabía cómo, pero lo sentía en las entrañas, una rabia sorda, un fuego que me consumiría si no lo usaba. Al día siguiente, me inscribí en clases particulares pagadas con el dinero que ahorraba de mis trabajos de media jornada en la librería del barrio. Estudié como una poseída, devorando libros de economía y finanzas, soñando con el día en que Javier Ruiz mirara hacia arriba y me viera reinando sobre su imperio.
Los años pasaron en un borrón de sacrificios. Me gradué en la Universidad Complutense con honores. Rechacé becas en el extranjero para quedarme en Madrid y escalar en el mismo banco que él. Mi madre intentaba mediar, Elena. Tu padre te quiere a su manera. Solo es duro porque el mundo lo es. Pero yo veía la verdad en sus ojos. Él la había doblegado igual que a mí, con promesas rotas y expectativas que la dejaron vacía, limpiando oficinas por las noches mientras él jugaba al golf. Ella era el puente entre nosotros, la que susurraba perdónalo en las cenas familiares tensas, pero yo ya había cortado ese lazo. No es perdón lo que busco, mamá. Es equilibrio. A los 25, entré en Banco Hispánico como analista junior. Javier me vio en el pasillo un día. Su expresión una mezcla de orgullo fingido y sorpresa. Vaya, Elena, al fin haces algo útil. No le contesté, solo sonreí. Una sonrisa que ocultaba el veneno. Trabajé noches enteras, destapando irregularidades en las cuentas que él supervisaba, ganándome la confianza de la directiva superior. Antonio, su viejo amigo, ahora era mi mentor involuntario, me recomendó para un ascenso después de que yo lo salvara de un escándalo fiscal menor. Tienes agallas, chica, me dijo, sin saber que usaba sus secretos para trepar. 5 años después, a los 30, me convertí en vicepresidenta de operaciones. Javier, estancado en su gerencia media por rumores de malas prácticas, me miró con recelo en la reunión de equipo. No te confíes, hija. El banco come a los suyos. Yo asentí, pero por dentro reía, él era el que temblaba ahora. Mi madre, enferma de cáncer en ese punto, me suplicó reconciliación desde su cama en el Hospital La Paz. No lo destruyas, Elena. Somos familia. Le tomé la mano, pero mi mente ya planeaba el golpe final. La familia no humilla, mamá. La familia construye. La crisis económica de 2023 aceleró todo. El banco se tambaleaba, y la junta directiva buscaba un chivo expiatorio. Yo presenté un informe demoledor, irregularidades en las hipotecas subprime que Javier había aprobado años atrás, ocultadas bajo capas de falsos balances. No era mentira, era verdad enterrada. La junta me ascendió a directora ejecutiva interina, y en una junta de emergencia, anuncié los recortes. Su departamento fue el primero en la lista. Javier Ruiz. Su puesto será eliminado por redundancia. Tiene 2 semanas para limpiar su escritorio. Sus ojos se clavaron en los míos, incrédulos. Los amigos, ahora colegas míos, guardaron silencio, como fantasmas de aquella cena. Pero no paré ahí. Organicé una cena de transición en el ático de la Gran Vía, invitando a los mismos, Antonio, Miguel, Luis. Mi madre, ya en remisión, declinó. Su ausencia era mi último regalo a ella. Cuando Javier entró, trajeado pero con el rostro demacrado, lo senté al final de la mesa. Cuéntanos, Javier, ¿cómo te sientes al pasar la antorcha? Le dije, mi voz suave como seda. El balbuceo excusas, pero yo lo interrumpí. Recuerdo una cena hace años, donde un padre llamó a su hija una decepción. Hoy, veo lo irónico que es. Los hombres se removieron incómodos. Antonio carraspeó, Elena. Esto es innecesario. Pero yo continué, detallando cada irregularidad, cada firma suya que había sellado su destino. No es personal, caballeros. Es negocio. Y el negocio no perdona fracasos. Él se levantó, la silla raspando el suelo de mármol. Eres una serpiente, Elena, mi propia sangre. Lágrimas de rabia surcaban su rostro. Yo me acerqué, susurrando para que solo él oyera, sangre que tú mismo envenenaste. Salió tambaleándose, dejando atrás risas nerviosas. Esa noche, en mi apartamento en Salamanca,
Bebí un Rioja solo, el sabor amargo en la lengua como mi victoria. Pero el fuego no se apagó, solo ardió más bajo. Sabía que la venganza verdadera no termina en una cena. Tenía que doler más profundo, tocar lo que él más amaba, su legado. Los días siguientes fueron un torbellino de correos y reuniones, pero en mi mente, el eco de la voz quebrada de mi padre resonaba como un mentre. Madrid, con su cielo gris de diciembre, parecía conspirar conmigo. La lluvia azotaba las ventanas de mi oficina en la Castellana, borrando las luces de los rascacielos como si el mundo entero se hundiera en mi resentimiento. Llamé a mi madre esa noche. Su voz débil al teléfono: Elena. ¿Qué has hecho? Tu padre no come. ¿No duerme? Me dijo que lo has matado por dentro. Dudé. El teléfono pesado en mi mano. ¿Y qué hay de mí? Mamá, ¿qué hay de las noches que yo no dormí por sus palabras? Ella suspiró. Un sonido que arrastraba décadas de resignación. El odio te come a ti también, hija. Déjalo ir. Colgué sin promesas, pero sus palabras se clavaron como espinas. ¿Era yo el monstruo ahora? ¿O solo el espejo de él? Decidí profundizar. Revisé archivos antiguos en el sótano del banco, polvorientos legajos de préstamos fallidos que Javier había impulsado en los 90. Encontré algo jugoso: un desvío de fondos a una cuenta offshore en las Islas Caimán, disfrazado como inversión en viñedos familiares. Miguel, su amigo de los vinos, estaba implicado. Su bodega en La Rioja había recibido inyecciones de capital dudoso. Sonreí en la penumbra, el círculo se cerraba. Llamé a Antonio. Ahora mi aliado reticente. Necesito tu discreción. Viejo amigo. Hay irregularidades que podrían hundir no solo a Javier, sino a todos nosotros. Él accedió a una reunión en su bufete en la Plaza de Colón, su bigote temblando mientras firmaba un acuerdo de confidencialidad. Por los viejos tiempos, Elena. Pero ten cuidado, Javier aún tiene dientes. La reunión fue tensa. Le mostré los documentos, las transferencias numeradas que olían a corrupción. Si esto sale a la luz, el banco cae. Pero puedo enterrarlo. Por un precio. Antonio palideció. ¿Dinero? ¿Cuánto? Negué con la cabeza. Información. Dime todo sobre esa cena de hace 15 años. ¿Por qué él me humilló así? ¿Había algo más? Él dudó, mirando por la ventana hacia el tráfico caótico. Javier estaba bajo presión. Elena. El banco lo amenazaba con despido si no cerraba un trato grande. Tú eras un chivo expiatorio conveniente. Quería endurecerte, decía. Pero en realidad, era su miedo. Temía que tú lo superaras, que lo eclipsaras. Las piezas encajaron. No era solo crueldad, era pánico paternal. Un hombre devorando a su propia sombra. Regresé a casa con esa verdad quemándome el pecho. Mi apartamento, minimalista con muebles de diseño escandinavo y vistas al retiro, se sentía como una jaula. Llamé a Luis, el contable, para una auditoría informal. Se reunió conmigo en un café en Malasaña, sus manos temblorosas alrededor de la taza de cortado. Elena, por Dios, Javier es un cascarón ahora. Vive en un piso alquilado en Tetuán, vendiendo su coche para pagar deudas. Le presioné: ayúdame a destapar lo de Caimán, y te nombro jefe de auditoría. Asintió, vendiendo a su amigo por supervivencia. Esa noche, envié el informe anónimo a la Junta: irregularidades sistémicas en gerencia media. Recomendación: investigación interna inmediata. Javier me confrontó al día siguiente en mi oficina. Entró sin llamar, su traje arrugado, ojos inyectados en sangre. Esto es obra tuya, bruja. Vas a destruirlo todo por una cena. Me recliné en mi sillón de cuero, el skyline de Madrid a mis espaldas como un trono. No por una cena, padre. Por una vida de silencios y golpes.
Recuerda, eres una decepción. Tus palabras, no las mías. Él se acercó. El escritorio entre nosotros como una barrera frágil. Te di todo, educación. Oportunidades. Y así me pagas. Reí. Un sonido seco, me diste expectativas que me rompieron. Ahora, paga tú. La seguridad lo sacó, pero su mirada, una mezcla de odio y súplica, me perseguía en sueños. Mi madre intervino entonces, invitándome a su casa en el extrarradio de Leganés. El viaje en metro fue un descenso, de la opulencia de la Castellana al gris de los bloques de hormigón. Ella me abrazó en la puerta, su quimioterapia dejando mechones grises en su cabello. Siéntate, Elena. Hablemos como madres y hijas. Sobre té de hierbas. Me contó su versión, tu padre no era malo al principio. Llegó de un pueblo en Castilla, sin nada, y construyó esto por nosotros. Pero el éxito lo torció, empezó a ver amenazas en todos, incluso en ti. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Perdóname por no protegerte. Yo también tenía miedo. Por primera vez, la vi no como aliada de él, sino como víctima. La abracé, pero el perdón se atascó en mi garganta. No puedo, mamá. Él debe sentirlo todo. La investigación avanzó. Miguel fue el siguiente, lo cité en su bodega en La Rioja. Un viaje relámpago en ave desde Atocha. El sol del atardecer teñía las vides de oro, pero el aire estaba cargado de mentiras. Elena, por favor. Aquella humillación fue un error de borrachos. Javier nos dijo que te haría fuerte. Le mostré los extractos bancarios, fuerte como tus viñedos, regados con dinero sucio. Firmó una confesión a cambio de inmunidad parcial. De regreso en Madrid, el twist empezó a formarse en los archivos. Encontré una carta de Javier a mi madre, fechada un mes antes de la cena. Carmen, si Elena falla, la romperé para que renazca. No puedo perderla al mundo blando. ¿Amor torcido o control? Mi rabia se bifurcó, ¿venganza o liberación? La Junta suspendió a Javier indefinidamente. Él llamó esa noche. Voz ronca, hija. Reúnete conmigo. Solo nosotros. Acepté. En un parque cerca de la casa de campo. Bancos húmedos por la niebla. Llegó con una botella de brandy barato. Ojos hundidos. Te odio, Elena, pero te entiendo. Yo fui como tú, ambicioso, cruel. Mi padre me hizo lo mismo en el pueblo. Me llamó inútil por no arar bien. Por un segundo, vi al niño en él, vulnerable. Entonces, ¿por qué repetirlo? Se encogió porque el dolor forja. Pero tú lo llevas más lejos. Le tendí un sobre, su indemnización. Mínima. Firma y desaparece. No lo hizo, en cambio. Me abrazó. Un gesto torpe. Me zafé. El contacto que mandó. No hay abrazos en esto, padre. De vuelta. El conflicto se ramificó. Antonio me advirtió, la prensa huele sangre. Si sale, tú también caes. Ignoré. Publicando un comunicado, Banco Hispánico actúa con transparencia. Las acciones subieron. Mi foto en expansión como la mujer que salvó el banco. Pero en casa, sola, el vacío creció. Soñé con la cena, yo ahora gritando. El niño llorando. ¿Era yo el padre ahora? La primavera de 2024 trajo un calor prematuro a Madrid, como si la ciudad sudara mis secretos. Mi ascenso a CEO permanente fue anunciado en una rueda de prensa en el Palacio de Congresos. Flashes cegadores y aplausos que sonaban huecos en mis oídos. Javier, exiliado en un piso minúsculo en Carabanchel, me envió una postal, orgulloso a pesar de todo. No destruyas lo que construí. La arrugué, pero guardé el sobre. Era evidencia de su debilidad, combustible para el fuego. Mi madre, fortalecida por la remisión, me visitó en la oficina, Elena.
Él está solo. Ve a verlo. Negué, la soledad es su lección. Pero sus ojos, idénticos a los míos, me hicieron dudar. ¿Cuánto de esto era venganza? ¿Y cuánto autodestrucción? Las alianzas se tensaron. Luis, ahora mi jefe de auditoría, me traicionó sutilmente, filtró documentos a un periodista de El País, pintándome como la hija implacable. El titular, la CEO que despide a su padre, ambición o rencor familiar. Las redes estallaron. Hashtags como Ruizcate trending en Twitter. Llame a Luis a mi despacho. La puerta cerrada con pestillo. Traición por miedo. Como Javier. Él sudaba, Elena. La presión. Tu padre me llamó. Suplicó. Lo despidió en el acto. Pero el daño estaba hecho. Antonio me dio, esto es un polvorín. La Junta duda de ti. Le respondí, diles que soy la que limpia la casa. O se queman todos. Organicé una contraofensiva, una entrevista en El Mundo, donde conté una versión edulcorada. Mi padre me enseñó resiliencia. Hoy, honro su legado corrigiendo errores pasados. Las acciones se estabilizaron, pero el público no. En la calle, miradas acusadoras. En el metro, susurros. Mi terapeuta, una mujer pragmática llamada Rosa Enchueca, me pinchó en sesiones semanales. ¿Sientes alivio, Elena? ¿O solo más vacío? Admití, alivio con sabor a bilis. Ella insistió, la venganza es un boomerang. ¿Qué pasa cuando regresa? El conflicto familiar escaló cuando mi primo, hijo de la hermana de mi madre, Pablo, entró en escena. Abogado en Valencia. Voló a Madrid al enterarse. Me esperó en el lobby del banco, su rostro anguloso como el de un inquisidor. Tía Elena, esto es una mierda. Tío Javier se emborracha solo, habla de suicidio. El estómago se me revolvió. No es mi problema. Me agarró el brazo, lo es. Eres familia, no un verdugo. Lo aparté, pero sus palabras me siguieron a casa. Esa noche, bebí demasiado tinto en un bar de la Latina, bailando salsa con extraños para ahogar el ruido interno. Un hombre se acercó. Ojos oscuros, eres la de las noticias. Vale la pena. Le contesté, cada lágrima que él derrama. Sí. Descubrí el twist parcial en una caja de mi madre, cartas de Javier de los 80, cuando era un joven ambicioso en Barcelona. Carmen, temo no ser suficiente para Elena. La haré dura para que sobreviva. No era solo control, era terror a fallar como padre. Lloré por primera vez en años. No por él, sino por la niña que fui. Pero el odio era más fuerte. Lo convertí en plan. Contacté a un detective privado, ex policía de la UIP, para vigilar a Javier. Informes semanales, visitas a tabernas, llamadas a Miguel, intentos fallidos de jabs en bancos menores. La sociedad se involucró cuando un grupo de activistas, víctimas del sistema financiero, protestó frente al banco, coreando Ruiz fuera. No más nepotismo. La policía antidisturbios cargó gases lacrimógenos tiñendo el aire de Puerta del Sol. Yo observé desde mi ventana el caos reflejando mi alma. Mi madre llamó histérica, ven a casa. Elena, tu padre está en el hospital. Un infarto. Corrí al Gregorio Marañón. El pasillo oliendo a desinfectante y desesperación. Él yacía pálido, tubos en la nariz. Hija, murmuró. Tomé su mano, fría. Descansa. Mañana hablamos. Salí antes de romperme. En la sala de espera, Pablo me confrontó, esto es tu culpa. Su corazón no aguanta el estrés que le causas. Gritamos en susurros, él me rompió primero. Mi madre intervino. Separándonos basta. Ambos sois prisioneros del pasado. Esa noche, en mi cama, planeé el siguiente movimiento, una demanda civil contra Javier por daños emocionales pasados. Ridículo, pero simbólico.
El abogado rió. Ganarás. ¿Pero qué ganas? El clímax se acercaba. La junta me citó para una revisión, Elena. Los rumores familiares distraen. Renuncia o limpia. Elegí limpiar. Organicé una cena con los directivos, incluyendo a los viejos amigos de Javier como testigos. Antonio advirtió: no lo hagas. Es trampa. Ignoré. En el restaurante Botín, con su asado de cordero humeando, anuncié: he perdonado los errores del pasado. Javier regresa como consultor, bajo supervisión. Mentira. Era cebo. Javier aceptó, ojos esperanzados. Pero en privado, le susurré: esto es tu jaula dorada. Un paso en falso, y caes del todo. El conflicto se enredó con dinero. Javier descubrió mis maniobras offshore, un fondo de reserva que yo usaba para estabilizar el banco. Me confrontó en su nuevo piso. Paredes desnudas, hipócrita. Usas las mismas triquiñuelas que me achacas. Dudé por primera vez. ¿Y qué si lo hago? Tú empezaste. Salió, puerta azotando. Mi madre me visitó al día siguiente. Él sabe de tu fondo. Dice que te salvará exponiéndolo, por amor torcido. El pánico subió. Aliado o traidor. En terapia. Rosa presionó: elige venganza o paz. Elegí venganza, pero con grietas. Pablo me dio una cena familiar en Leganés. Javier, mi madre, él y yo. Tensión palpable. Paella fría en los platos. Hablemos, dijo Javier. Te humillé porque te amaba mal. Perdóname. Lágrimas mías. No puedo. Duele demasiado. Salí. Lluvia lavando mi rostro. El laberinto se cerraba. El centro era el abismo. El verano de 2024 fue un horno en Madrid. El asfalto derritiéndose bajo mis tacones mientras caminaba de la oficina al gimnasio, buscando en el sudor un alivio que no llegaba. El regreso de Javier como consultor era una farsa. Lo confinaba a tareas mundanas. Informes que yo reescribía con rojo corrector, recordándole su caída. Sus amigos, ahora míos por conveniencia, navegaban las aguas turbias. Miguel me enviaba vinos de su bodega como Pazofein. Luis se lamía las heridas en un jab menor. Antonio me asesoraba legalmente, pero con ojos evasivos. Estás jugando con fuego, Elena. Un día te quemarás. Reía: el fuego es mi elemento. Pero el interior ardía. Pesadillas me despertaban. Yo niña, él riendo con sus amigos. Mi madre callada. Despertaba con el corazón galopando, buscando en la mesita el frasco de pastillas para dormir. Mi madre, ahora mi ancla frágil, me cocinaba en su piso tortilla española crujiente, pero el sabor era ceniza. Elena, el rencor te envejece. Mira tus ojos, vacíos. Le confesé: el fondo offshore es para protegernos a todos. Mamá. Si el banco cae, él gana. Ella negó: no. Es para controlarlo. Pablo, desde Valencia, mandaba mensajes: vuelve a la familia, o la pierdes. Ignoraba, pero su voz era un eco. El conflicto social estalló cuando El País publicó la demanda civil. Hija demanda a padre por trauma infantil, venganza corporativa o justicia. Manifestaciones frente al banco. Carteles con mi cara tachada: mujer sin corazón. La policía custodiaba la entrada. Escudos relucientes. En una entrevista forzada en TV, defendí: esto es sobre accountability. En familia y en negocios. El presentador pinchó: incluyendo la tuya. Callé. Cámara capturando mi pausa. Javier contraatacó. En una reunión de equipo, presentó un informe alternativo: el fondo de Elena es riesgoso. Recomiendo auditoría externa. Murmullos en la sala de juntas. Miradas hacia mí. Lo miré fijo. Gracias por tu input, consultor. Será considerado. Después, en privado: esto es suicidio. Padre. Te hundo con él. Sonrió.
Primera vez en meses, tal vez. Pero te liberó. Su calma me desarmó. Arrepentimiento o estrategia. Descubrí la grieta en una cena con Rosa, mi terapeuta. Fuera de sesión, vino en un bistró de Lavapiés. Cuéntame de él sin filtros, dijo. Hablé horas, su risa post-cena, mis noches llorando, el orgullo cuando gradué. Amor y odio entrelazados. Diagnóstico. Desátalos. Lloré en el baño. Espejo empañado. De regreso. Llamé a Pablo, ayúdame a mediar. Vino esa semana. Los 4 en un restaurante neutral en Moncloa. Tensión, Javier sirviendo vino. Manos temblorosas. Elena, retira la demanda. Yo confieso todo, la humillación. Los fondos. Limpiemos juntos. Dudé. El vino dulce en lengua. Demasiado tarde. Salí, pero dejé la puerta entreabierta en mi mente. El dinero apretó, el fondo offshore generó ganancias, pero un hackeo lo expuso. Ciberataque anónimo. Javier filtró datos a la CNMV. Investigación federal. Mi oficina allanada. Agentes en guantes revisando cajones. Señora Ruiz, esto huele a evasión. Llame a Antonio frenética, sálvame. El negocio paga multa. Cierra el fondo. Pero Javier queda limpio. Rabia ciega, él orquestó esto. Pruebas apuntaban a Luis, el traidor residual. En el hospital, visitando a mi madre por chequeo rutinario, Javier apareció. Hablemos solos, pidió. En el jardín, bancos de madera, el hackeo fui yo. Quería equilibrar, tú me quitaste todo. Yo te quito el pedestal. Lágrimas suyas, pero te amo, hija. Detén esto. Toqué su hombro. Primer contacto voluntario. Amor no borra dolor. Salí, pero el fuego interior vaciló. El clímax se cocinaba. La junta me dio ultimátum, renuncia o despido. Organicé una asamblea, todos, familia incluida, en el ático de Gran Vía. Hoy decidimos, anuncié. Javier habló primero, Elena es la mejor. Sus métodos son duros, como los míos. Twist, él me defendía. Aplausos. Mi shock. Pero en privado. Me confesó, lo hago por tu madre. Ella muere si caes. Odio y gratitud chocaron. Ábrase la victoria pírrica. Otoño 2025. Madrid envuelta en hojas doradas y un viento que susurraba secretos. La asamblea salvó mi puesto. Pero el precio fue alto, el fondo cerrado. Multa millonaria del banco. Mi reputación manchada como un lienzo rasgado. Javier, redimido ante la Junta, ganó un rol simbólico, asesor ético. Ironía que me carcomía. Nuestras interacciones eran minas, saludos fríos en pasillos. Emails con doble sentido. Mi madre, frágil pero esperanzada, organizó cenas semanales, reconstruyamos. Yo asistía, tenedor en mano temblando. Sabores perdidos en la tormenta interna. El conflicto legal culminó, la demanda civil llegó a juicio en los juzgados de Plaza de Castilla. Abogado de Javier. No Antonio sino un tiburón nuevo. Pintó, fantasía de una hija ambiciosa. Mi testigo, Rosa. Atestiguando trauma real. Impacto duradero. El juez, un hombre severo de Toledo, dictaminó compensación simbólica. 10.000 euros. Y terapia familiar obligatoria. Javier pagó en efectivo. Billetes arrugados, toma. Por el daño. Lo tiré a su cara, no es dinero lo que quiero. Es tu alma rota. Salió. Espalda encorvada. Sociedad rugió, documentales en Netflix. La dinastía Ruiz, sangre y dinero. Entrevisté. Voz firme, no soy villana, soy superviviente. Pero fans y haters colisionaban, amenazas en Instagram. Te mereces lo que él sintió. Pablo, ahora aliado. Me protegió, ignora. Enfócate en sanar. Viajamos a su casa en Valencia, playa de la Malvarrosa lavando pies arenosos.
Cuéntame sin armadura, dijo. Hablé de la rabia como un río, me ahoga, pero me impulsa. Él compartió, mi padre era ausente. No cruel. Pero el vacío duele igual. Noches de paella y vino. Grietas en mi armadura. El twist golpeó como un rayo. En una cena familiar. Mi madre colapsó, cáncer metastásico. Semanas de vida. Hospital Niño Jesús. Luces fluorescentes parpadeando. Javier y yo a su cabecera. Manos unidas sobre la suya. Perdonaos, susurró ella. Lágrimas compartidas. Primera vez. Te perdono. Padre. Mentí. Voz quebrada. Él sollozó y yo a ti. Por odiarte. Pero en el pasillo. Confesión, el hackeo no fui yo. Fue Luis. Pagado por Miguel. Querían hundirnos a ambos. Recuperar poder. El círculo de amigos. Traidoras reales. Rabia renació. Pero atenuada por el duelo inminente. Vigilé, contraté al detective de nuevo. Pruebas, correos de Miguel a Luis. Acabemos con la bruja y su viejo. Confronté a Miguel en su bodega. Vendimia en curso. Uvas pisoteadas como mi orgullo. Bastardos. Escupí. El río, Javier nos vendió primero, con sus fondos. Tú solo aceleraste. Lo grabé. Evidencia para la policía. Arrestos esa noche, Miguel y Luis. Esposas clicando en la comisaría de Sol. Climax en el funeral de mi madre. Cementerio de la Almudena. Lluvia fina como lágrimas divinas. Javier y yo solos al ataúd. Tierra húmeda en zapatos. Ella era lo único puro, dijo. Asentí, y griega nosotros. Sus sombras. En el coche fúnebre. Colapsó, lo abracé. Sollozos mutuos. Lo siento todo, murmuré. Yo también. Pero el odio latía bajo piel. De regreso al banco. Renuncia colectiva de la Junta Vieja. Yo, intacta. Ascendí a Sherman. Javier se retiró voluntariamente. Te dejo el trono, hija. Úsalo bien. Twist final, en su despedida. Me dio una carta de mi madre. Escrita en su lecho, Elena. El perdón no es debilidad, es fuerza. No dejes que el pasado te robe el futuro. Lágrimas borraron tinta. Victoria o derrota, invierno de 2025. Madrid nevada por primera vez en décadas. Un manto blanco cubriendo cicatrices urbanas como las mías. El banco prosperó bajo mi mando absoluto, reestructuraciones. Filiales verdes en Andalucía. Mi rostro en portadas como la reina de las finanzas. Pero el éxito era hueco. Eco en pasillos vacíos. Javier se mudó a un pueblo en Extremadura. Granja modesta comprada con su pensión. Vuelvo a las raíces. Sin veneno. Llamadas esporádicas, la viña da buen vino. ¿Vienes? Dudaba, algún día. Secuelas ramificadas. Pablo asumió rol familiar. Casándose en primavera. Yo madrina. Vestido negro recordando duelos. Has cambiado, dijo. Ojalá. Terapia con Rosa continuó. El perdón es proceso. No evento. Escribí carta a Javier. No enviada, te odio menos. Pero duele igual. La quemé en el retiro. Cenizas en viento. Horror, un escándalo post-arresto. Miguel. Desde prisión. Filtró grabaciones mías, destruiré a mi padre como él a mí. Prensa, CEO confiesa venganza. Acciones cayeron 15%. Junta en pánico. Reunión emergencia, renuncia. Elena. Rechacé, soy la que os salvó. Enfrentadlo. Discurso viral, sí. Busqué justicia personal. Pero crecí. Ahora, lidero con empatía. Rebote, apoyo femenino. Elena Fuerte Chending. Javier visitó Madrid. Tren desde Badajoz. Café en la Plaza Mayor. Copos bailando. Perdóname de verdad, pidió. Tomé su mano, perdonado. Pero las heridas quedan. Hablamos horas, su infancia rural. Mis miedos corporativos.
Somos iguales. Rotos y enteros. Regalo, botella de su vino. Para celebrar. No vengar. Cierre, promovía una joven analista. Eco de mí, no te rompas por nadie. Ella sonrió, gracias, jefa. En casa. Abrí la botella. Brindé solo por la paz ganada. Pero en sueños. La cena original, ahora. Reía con él. No contra. Irreversible, venganza me forjó. Pero perdón me liberó. Madrid dormía. Yo velaba. Lista para mañana. Fin.